Hay muchos superalimentos, me imagino. Sí, uno de ellos es la super hamburguesa, la que venden aquí en Cali, en la 9. O las super papas Sí, fritas. las super papas Sí, fritas, sí, ok. sí, Entonces ahí sí, van sí, dos. sí, ¿Cuáles son sí, los otros sí, tres sí. superalimentos No, qué entonces? tal, qué maravilla. Ojalá así fuera, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a este podcast con Valentina Ibarra, Life Trainer. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bien, mi Moisés, ¿y tú cómo estás? Pues bien, muy intrigado hoy porque vamos a hablar de 5 Así es. superalimentos, ¿ok? Así es, y esperamos que todos estén tomando apunte, ¿no? Ojalá. Tomen Sí, apunte porque va a estar bien interesante este espacio. ahora de pronto, si conoces ya a Valentina, sabes que ella es una sobreviviente de cáncer. Así que durante ese tiempo ella tuvo un cuidado especial con su alimentación y lo que nos va a decir hoy respecto a esos 5 alimentos que no necesariamente son exclusivos para las personas que estén padeciendo cáncer, ¿no? Así es, Sino que así todos es. podemos tomar, como dices, apunte e incluirlos en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria. Ujú. Y es bastante importante que nosotros hoy las tengamos bastante en cuenta. Entonces, Así Valentina, es. hay muchos superalimentos, me imagino. Sí, uno de ellos es la super hamburguesa, la que venden aquí en Cali, en la 9. O las super papas Sí, las fritas. super papas Sí, fritas, sí, ok. sí, Entonces ahí sí, van sí, dos. sí, ¿Cuáles son sí, los otros sí, tres sí. superalimentos No, qué entonces? tal, qué maravilla. Ojalá así fuera, ¿no? Bueno, cuando hablamos de superalimentos, partamos de la definición de superalimento. Es un concepto que viene ligado desde la industria del marketing para hacer referencia a aquellos alimentos que proporcionan grandes beneficios nutricionales, podríamos decir con alta densidad nutricional. Y cuando hablamos de densidad nutricional, pues hace referencia a un conjunto de vitaminas, minerales, ¿sí? Que nos aportan a nuestro organismo, a nuestra salud. Entonces, si bien pues tú lo acabas de mencionar, digamos que durante mi proceso de cáncer, y eso se aplica a todos, ¿no? Ojo con esto. Acá no vamos a hablar de la dieta milagrosa, no. Estos son alimentos que deberíamos incorporar día tras día, ¿sí? Ahora, es curioso que hay ciertos superalimentos que a no todas las personas, por más saludables que sean, Moisés, les causa bienestar. Hay personas que pueden sufrir algún tipo de sensibilidad. Por eso, todo lo que se hable aquí, Moisés, y vale la pena que hagamos esta cuña, ¿sí? Es importante tener a un médico, ¿sí? Biológico, con el cual de pronto consultar este tipo de información. Porque recordemos, esto que les voy a compartir, sí, en este caso pues aplicó para mí y tuvo beneficios positivos en mi salud durante mi proceso de cáncer, pero no todas las personas pueden de pronto soportarlo o tener de pronto el mismo beneficio. Ahora, no estamos hablando aquí de alimentos extraños, no, son alimentos que ciertamente nos ofrece nuestra propia farmacia vegetal, que son alimentos muy, muy saludables, pero siempre existirá algún tipo de excepción. Entonces, para evitar de pronto problemas o de pronto evitar que, ay, es que Valentina dijo, no, siempre es importante constatar este tipo de información o validarla con nuestro médico, ¿sí? De cabeza. Entonces, de cabecera. Entonces, ¿qué alimentos o qué superalimentos incursioné durante mi proceso? Para mí, pues siempre van a haber unos top, ¿sí? Y dentro de esos top están las verduras crucíferas. Esas verduras crucíferas son las que tienen forma como de cruz, que son como robustas, que tú las ves y son como repolludas, como el brócoli, el coliflor, ¿sí? Esta kale o la cal rizada, la cal rizada que la encontramos, que es en hojas propiamente. Pero digamos que la verdura, para mí, que no puede faltar dentro de mi esquema nutricional, hablemos en esos términos, no dieta, sino dentro de mi esquema nutricional, es el brócoli. El brócoli, Moisés, yo sé que mucha gente estará diciendo, guacale, no me lo soporto el brócoli porque de por sí, y mira lo curioso, el brócoli a muchas personas les genera un tipo de flatulencia, al igual que el coliflor, ¿sí? Son alimentos que pueden generar algo de flatulencia, pero no suele suceder con todo el mundo. Pero en este caso, quiero decirles que el brócoli, hablando de beneficios, es un superalimento. ¿Y por qué? Porque tiene algo que se llaman fitoquímicos. Los fitoquímicos se los voy a explicar de la forma más sencilla posible. Ustedes ven una planta, ¿cierto, Moisés? Tenemos una planta. La planta, ¿qué hace o cómo crees tú que tiene que hacer la planta para protegerse ante los factores externos?
¿Qué crees que hace la planta? ¿Qué proceso? Yo sé que hay plantas que tienen de por sí sus propios mecanismos de defensas y demás. Exacto. O sea, de por sí, todas las plantas tienen un mecanismo de defensa frente a los factores externos. Disculparán que hay un perro, mejor dicho, que nos está acompañando. ¡Firulais! Sí, está ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todas las plantas desarrollan un sistema o un mecanismo de defensa frente a cualquier agente externo, bien sea el sol, la lluvia, ¿sí? O los mismos animales o los mismos bichitos. Es exactamente lo mismo que sucede también con nuestro organismo a la hora de consumir esta clase de fitoquímicos. Juegan un papel protector frente a esos agentes nefastos producto de nuestro mal estilo de vida, ¿sí? No solamente la mala alimentación que hemos tenido de pronto por años, no solamente el sedentarismo que a muchos, ¿sí? los agobia, no solamente los polutantes ambientales, que es un tema súper interesante, todo este tema de esta carga tóxica y los metales pesados dentro de nuestro organismo, porque incluso, aquí un paréntesis, mucha gente padece enfermedades crónicas por esta gran cantidad de metales pesados que cargan en su organismo, o incluso muchas personas saludables que no tienen ningún tipo de preexistencia médica, Moisés, no se sanan. ¿Por qué? O no logran esa salud óptima. ¿Por qué? Porque hay una gran carga de metales pesados. Pero volviendo al punto, hay alimentos, los alimentos como tal tienen estos fitoquímicos, ¿sí? Que hacen ese efecto protector a nivel interno. En mi caso, o en el caso del cáncer, ¿qué hacen estos fitoquímicos? Pues básicamente van a favorecer a que ese cáncer o esas células cancerígenas se mueran. Eso se llama apoptosis celular. Hay una muerte celular. Imagínense lo poderoso de esos alimentos, de esos fitoquímicos que pueden ocasionar ¿qué? Una apoptosis, una muerte celular. Entonces está, por supuesto, el brócoli, que tiene el indol 3-carbinol, que es un fitoquímico poderosísimo. Están, por supuesto, los frutos rojos. ¿A quién no le gustan los frutos rojos? ¿Ese sería un segundo superalimento? Sí, un segundo superalimento. Okay. Está el brócoli, o sea, digamos las verduras crucíferas, pero quiero resaltar el brócoli. ¿Sí? Quiero resaltar el brócoli por el indol 3-carbinol, que es el fitoquímico más representativo del brócoli, ¿sí? Están los frutos rojos. Están los frutos rojos, okay. Este mix delicioso de fresas, moras, especialmente también los arándanos azules, no confitados. Yo te iba a decir, porque yo conozco una bolsita. Por favor, no jodas, hombre. No mamemos gallo. Eso es, nada de arándanos, o sea, es decir, cuando hablamos de arándanos, son arándanos azules específicamente, están también las moras, las frambuesas, o sea, todo este glosario interesante de frutas rojas, frutos rojos, tienen algo que se llama el ácido elágico. El ácido elágico es el fitoquímico que prevalece en esta clase de frutas. Y el ácido elágico, pues como lo mencionábamos ahora, también tiene ese efecto protector y también puede favorecer a esa apoptosis celular. Ahora, si no estás padeciendo un cáncer, no tiene nada que ver. Es un alimento que te va a ayudar muchísimo porque aporta antioxidantes. Ustedes saben que nosotros, por el simple hecho de respirar, pues ya estamos en un proceso de oxidación, ¿sí? Y más con toda esta contaminación ambiental que estamos sufriendo, Moisés, pues obviamente cada vez más hay un envejecimiento prematuro. Otro mal que padecemos es el estrés endémico, este estrés crónico que yo creo que nadie está exento. Hoy en día existen los preocupados crónicos, Moisés. Ya hoy en día la gente se preocupa por cualquier cosa. Entonces eso obviamente va a favorecer procesos de estrés y por ende mayor oxidación y por ende envejecimiento prematuro, ¿sí? Otro superalimento, pues obviamente están también, es importantísimo también considerar el omega 3, ¿sí? El omega 3 que lo encontramos en los maravillosos peces, ¿sí? Hablamos ahí como de las grasas saludables. Exacto, grasas buenas, correcto. Grasas Luego ya buenas. después haremos, pues vamos a hacer, exactamente, ya ahondaremos un poquito. Pero entonces quiero hacer aquí una explicación interesante, porque eso es un tema que vale la pena dedicarle un tiempo especial. El omega 3, que hace parte, como tú bien lo decías, Moisés, de esas grasas saturadas, perdón, de esas grasas buenas, de esas grasas antiinflamatorias,
antiinflamatorias. Por favor, memorícense ese concepto de inflamación porque ustedes me han escuchado en muchas ocasiones hablar de inflamación, ¿no? Entonces, esas grasas antiinflamatorias, ¿qué van a hacer en nuestro organismo? Pues algo muy elemental y algo muy básico, y es que pues obviamente nos van a ayudar justamente a desmontar esos procesos inflamatorios. Cuando hemos, por ejemplo, sido personas que nos hemos alimentado de forma maquiavélica y de forma dañina, estas grasas buenas pues obviamente no las produce nuestro cuerpo. Por eso es importante consumirlas, ¿sí? De alimentos que nos proporcionen estas grasas, que son necesarias ¿para qué? Vuelvo y repito, desmontar procesos inflamatorios. Recordemos que todas las enfermedades de la civilización o todas las enfermedades crónicas o todas las enfermedades degenerativas se montan en estadios inflamatorios. Por eso es tan importante consumir grasas buenas. ¿Dónde encontramos pues estos omega 3? Obviamente están en las aceitunas, por ejemplo, en el aceite de oliva, está por supuesto en los pescados. Nosotros tenemos un pescado espectacular que es la trucha, ¿sí? La trucha es un excelente alimento y por supuesto un pez que nos ofrece gran cantidad de omega 3. Tenemos los crucíferas, o sea, están las verduras crucíferas, okay. Frutos rojos. Los frutos rojos, están las grasas buenas, en particular en omega 3, correcto. ¿El cuarto cuál sería? Tenemos un elemento importante que es, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma, ese polvito naranja que mejor dicho, cuando lo consumimos nos queda pues ese labio completamente anaranjado. Ese polvito naranja, ustedes no se imaginan la cantidad de beneficios que tiene. Y es curioso porque incluso la cúrcuma hace parte de las especias, y las especias son más que beneficiosas para la salud. Por ejemplo, cuando hablamos de especias estamos también resaltando el orégano, si me entiendes, la menta, toda esta gran cantidad de especias que si vamos, por ejemplo, a la historia, hacemos una mirada al pretérito Moisés, es curioso que en la Edad Media existían tiendas especializadas para la venta de especias, eran costosísimas, al punto que a los abogados o a los acreedores se les pagaba por libras de pimienta, ¿sí? Porque tenía un gran valor en la Edad Media. Entonces, ¿cómo será el valor que tienen las especias ahora en nuestra salud, reflejadas en nuestra salud? La cúrcuma tiene un fitoquímico que es la curcumina, pero yo les voy a dar un tip. Para que nuestro cuerpo tenga una mayor biodisponibilidad de la curcumina, tenemos que combinarla con algo que es la pimienta negra. La pimienta tiene algo que se llama la piperina. Entonces la curcumina con la piperina pues va a tener mayor biodisponibilidad. Me valen, pero eso no es como muy duro, muy pesado para algunos, porque yo he escuchado a personas que dicen, no, pero sin pimienta porque me cae duro, no, quítale pues, eso. Obviamente son porciones, Moisés, pues muy, ¿no? Obviamente pues como no. Pero entonces eso en un plato, a... ¿cómo sería la cúrcuma? Eso como... Pues obviamente de acuerdo también a lo que tú quieras. Ahí tenemos que, mejor dicho, destapar ese chef interno, mi Moisés. Ya, o sea, obviamente ya tendríamos que reflejar todo esto en un plato. Ya tendríamos que pues hablar de recetas o cosas por el estilo, ¿sí? Pero ya es que esté por lo menos ese componente. Exactamente, es como tener en cuenta, digamos, como estos alimentos que son necesarios y que son vitales para nuestra salud, ¿sí? Digamos que tenerlo en cuenta, básicamente es como tener en cuenta esto. Y por supuesto, podemos también considerar el jengibre. Todos hemos escuchado del jengibre. El jengibre, pues imagínense la gran cantidad de beneficios que tiene el jengibre, Moisés. Pues el jengibre nada más ni nada menos que básicamente juega un papel muy interesante como tónico digestivo. Por ejemplo, en mi caso me ayudó muchísimo, por ejemplo, a reducir las náuseas durante el proceso de cáncer. Porque por sí hay pacientes de cáncer. Yo, gracias a Dios, no sufrí tanto de esto, digamos que no llegué como a estados más ruidosos, ¿sí? Pero no significa que no los haya podido pasar. Gracias a Dios me libré de esto, precisamente por lo que hablábamos de que fui una paciente de cáncer saludable, ¿sí? Hay personas que se la pasan trasbocando porque las náuseas son muy fuertes, son inevitables, pero sí pasé por náuseas y el jengibre me ayudaba, al igual que los cítricos, por supuesto, como el limón o la hierbabuena, me ayudaban a mitigar esos efectos de náuseas, de mareos, incluso para mujeres embarazadas, ¿no? Yo siempre recomiendo hacerse una limonada de un granizado de limón y hierbabuena, y eso inmediatamente te quita el mareo. ¿Con azúcar? No, así, con stevia, con stevia, y el stevia pues básicamente es una hoja extremadamente saludable.
con stevia, que es un endulzante natural, más que suficiente. Okay. Entonces, no vas a tener tampoco repercusiones en la insulina, no van a haber picos insulínicos y por ende, pues obviamente no vas a acumular grasa si es una persona, podríamos decir, saludable, ¿sí? Pero en mi caso, digamos que en todo este proceso, les brindo esta información porque es información enriquecedora y sé que les va a ser de gran utilidad para todos. O sea, lo que decía Valentina al principio es muy importante, ¿listo? Ella lo puede decir desde su experiencia. Sí. Es decir, ella no se inventó la Por ejemplo, cúrcuma. qué pena por hacerte esta interrupción, Moisés, lo hablaba porque, por ejemplo, hay personas que me dicen que el ajo no lo toleran. Hay personas que son sensibles al ajo. Y el ajo es, para mí, es uno de los superalimentos. Por ejemplo, no lo mencioné, pero hace parte de ese top 10, podríamos decirlo, pero hoy hablamos de top 5. ¿Sí? Pero como dices, hay personas que... Pero hay personas que pueden sufrir de sensibilidad. Ajá, de alguna manera. Exacto, algún tipo de pronto digamos en la presión de algunas personas, sobre todo a determinada edad, pueden ocasionar ciertos, ¿no?, desbalances. Entonces es muy importante siempre acudir a nuestro médico. Entonces hagamos esta salvedad. Lo importante sí. es... Hay unos alimentos que de por sí son Ahora, bastante buenos. Ahora, de por sí el ajo buenos, no va a causar ningún daño, por supuesto. Sí, hay unos alimentos que son superalimentos, que hacen muy bien, que caen muy bien a todas las personas. Pero a la mayoría nos puede caer muy bien, a algunos de pronto no. Por eso es importante de todas maneras tener un médico de cabecera. Sí. Siempre que nos recomiendo pueda un ayudar. médico biológico, que es lo mejor. Me atrevo a decir, yo no soy médico, no soy Sí. especialista en salud, pero lo que yo he escuchado en las recomendaciones que me han dado los médicos es que si tú estás comiendo algo y notas que no te cae bien o que tienes un efecto Puedes secundario, suspender y consulta. Exacto. Suspendes y consultas, ¿sí? Muchas veces es porque estás precisamente pasando el efecto positivo de alguna desintoxicación. Puede suceder, exacto. Digamos, cuando uno hace procesos de detoxificación o cuando, por ejemplo, estás eliminando ciertos alimentos venenosos, como por ejemplo el azúcar. Yo lo hago mucho con ciertas personas que se han alimentado de forma nefasta toda su vida, especialmente que la gran mayoría de sus alimentos de su dieta eran azúcares, ¿sí? Repostería, panadería, ¿sí? Todos estos alimentos que pues obviamente no tienen ningún valor nutricional, al contrario. Hacíamos digamos que un protocolo y personalizado, porque recordemos, la salud es personalizada, es una responsabilidad individual de cada uno. Hago unos protocolos y vienen esas crisis curativas. Esas crisis curativas pueden ocasionar migrañas, pueden ocasionar también ganas de trasbocar, ¿sí? Pueden ocasionar mareos. Entonces mucha gente interrumpe ese protocolo. ¿Por qué? Porque dice, no, esto me está generando daño. No, no es eso. Es la respuesta, obviamente, del organismo a esa gran carga de toxinas que has venido acumulando por muchos años. Y recordemos, todos estamos conformados por bacterias, Moisés, pero la pregunta es, ¿quiénes habitan en nuestro cuerpo, los buenos o los malos? Entonces, si tenemos bacterias dañinas en nuestro organismo, pues lo más seguro es que experimentemos esta crisis curativa. Bueno, ahí está, hecha la salvedad, sí, exacto. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Pues llegamos al final de este episodio de este podcast con Valentina Ibarra, Life Trainer. Le recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, seguir realmente a Valentina más que a mí, a Valentina. Y a mí Moisés también, sí, mejor dicho, que ella está tras bambalinas, él no se da el crédito que se merece, pero yo aquí lo hago públicamente. Hay que hacerlo. En YouTube estás como... Honor a quien honor se merece. Valentina, en YouTube estás como Valentina Ibarra Life Trainer, en Spotify también la puedes encontrar de ese modo, en todas partes. Exacto. Bueno, ahí está, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos de verdad y espero les haya gustado. Dejen comentarios, ya saben que pueden hacer los comentarios, cualquier otra sugerencia. Así es. Siempre Valentina está muy pendiente para seguirlo. Bueno, así es. Chao. Chao.